y la iglesia no tenía la Biblia. El Antiguo Testamento ya estaba compendiado por el pueblo judío, pero todavía no se había declarado oficialmente. Si los protestantes no están de acuerdo con la Iglesia Católica, ¿por qué los protestantes utilizan la Biblia que hizo la Iglesia Católica? ¿Por qué no hacen su propia Biblia? La Biblia no cayó del cielo, porque los hermanos separados piensan que la Biblia cayó del cielo. Si tú le preguntas a un protestante, ¿de dónde vino la Biblia? Ellos dicen, la Biblia la escribió Jesucristo. No, señor, Jesucristo no escribió ninguna Biblia. O pregunto, si Jesucristo escribió una Biblia, te pregunto, ¿cuál es la traducción de la Biblia que escribió Jesucristo? Es que Jesucristo la mandó a escribir. No, señor, Jesús en ningún momento mandó a escribir la Biblia. Jesús dijo, vayan y anuncien el Evangelio. No dijo, vayan y escriban la Biblia. Los primeros cristianos no tenían Biblia. Entonces, ¿qué predicaban los primeros cristianos? Escuchen lo que predicaban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Perdón, 4:20. Hechos 4:20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar todo lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué predicaba la primera iglesia? No predicaban lo que habían leído porque no existía la Biblia. Predicaban lo que habían visto y lo que habían oído. Bueno, aquí está Isidoro Sutuk, se llama, dice. Otro católico más que dice que somos los hermanos separados. Yo creo que separado tiene el cerebro de la cabeza. La Biblia no la hicieron los católicos. La Biblia ya estaba escrita, eran un conjunto de libros. La congregación en Israel que hablaban hebreo tenían los 77 libros que ellos tienen ahora. Y había otro grupo que la habían traducido en griego, que solo tenían 66 libros. La Biblia que hoy conocemos como Biblia protestante, que le llaman, es la Biblia que se tomó del grupo de libros que tenían los griegos, mientras que la Biblia que tienen los católicos es del grupo que tenían los hebreos. Es por eso que hay más libros en la Biblia católica. Pero no fue escrita por ustedes. Ustedes simplemente, Dios los usó a estas personas católicas para canonizar la Biblia. ¿Qué quiere decir canonizar? Juntar ese grupo de libros y formar lo que ahora conocemos como la Biblia. Pero dice este pobre muchacho que no sabe nada, que no fue Dios el que mandó a hacer la Biblia. Bueno, te recuerdo que la Biblia es inspirada por Dios. Así que si está escrita, si ustedes los católicos fueron usados para formar ese grupo de libros que ahora conocemos como la Biblia, es porque a Dios le plació. Y como Dios es autosuficiente y omnipotente, todo lo puede usar a cualquiera. Así que si fuera cierto lo que tú dices, que solo los católicos pueden creer en la Biblia, entonces solo los de la imprenta leerían los libros, porque ellos los escriben, pero son para todos aquellos que lo quieran leer. Y quiero decirte algo más. Ustedes los católicos, pues sí, fueron usados para canonizar la Biblia o para juntar todos estos libros que hoy conocemos como la Biblia. Eso hay que reconocerlo. Pero no la leen. Los católicos son los que menos saben y entienden la Biblia. Los protestantes que dicen ustedes que solo tenemos 500 años, bueno, fíjate que le llevamos ventaja porque entendemos más la Biblia. Y yo les digo a ustedes, si ustedes escribieron la Biblia y era para ustedes, ¿por qué no pusieron ahí que había que adorar imágenes en la Biblia? ¿Ven cómo la voluntad de Dios? ¿Por qué no pusieron ahí que habían que hacer procesiones de la Virgencita y de los pedazos de madera y pedazos de yeso? ¿Ven que no aparece nada en la Biblia de eso? O díganme un versículo donde dice que hay que hacer idolatría de Jesucristo crucificado y hacerlo cada año como lo hacen ustedes los católicos. ¿Ves que no aparece? Y si ustedes escribieron la Biblia y en la Biblia dice que Jesús
dejó al Espíritu Santo como guiador de nosotros, ¿por qué ustedes no creen en el Espíritu Santo? ¿Por qué ustedes ni siquiera lo mientan? Creen más en las vírgenes falsas que tienen y en toda esa bola de santos de yeso y de madera que tienen que en el Espíritu Santo. ¿Ven por qué la Iglesia Católica es una iglesia falsa? Aunque hayan escrito la Biblia, según ustedes, que no la escribieron, porque la escribieron los apóstoles,